En esta semana ocurren dos hechos lamentables y dolorosos ambos. Dos niños pequeños de una barriada pobre, de una escuela pobre, ambos están muertos. El niño, el varoncito, acosado por sus compañeros, maltratado física y psicológicamente, decidió suicidarse. Es una consecuencia sin duda del llamado hoy bullying. El niño dejó una carta dramática donde narra de su puño y letra por qué tomó esta fatal decisión. Y el otro hecho es más reciente, de hace un día o 2 días, una niña de 11 años a quien le hacen bullying físicamente, la maltratan, psicológicamente la insultan e incluso la amarran en una silla. La niña va luego a su casa, le dice a su padre que no quiere seguir en escuela. No alcanza el padre, un hombre pobre, ni siquiera a cambiarla de escuela. La niña falleció a consecuencia de un aneurisma cerebral, producto o de los golpes o del estrés. Estos hechos dramáticos pueden estarse multiplicando, se van a multiplicar y hay que prender las alertas y las alarmas. Una pregunta cae primero: ¿tendrán responsabilidad por omisión los educadores, las directoras, directores, rectores de planteles educativos? Sí, señores, sí tienen responsabilidad. El viejo código anterior, en el artículo 12, decía que no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica equivale a ocasionarlo. Es lo que se llama la comisión por omisión. Y la vieja doctrina penal, y hoy recoge también el Código Orgánico Integral Penal, la misma disposición en el artículo 23. Para hablar con claridad, allí están lo que se llama las fuentes de garante o posición de garantía, que significa que ciertas personas, en este caso educadores, directores de planteles, tienen la obligación jurídica de preservar la seguridad de los educandos. Y en los escuelos debe haber, asumimos, psicólogos, clínicos, educativos, orientadores vocacionales, etcétera, que tienen que responder por la omisión, el incumplimiento, el llamado también deber objetivo de cuidado. Y a un destacado jurista joven, Fernando Yávar, comentaba hoy y me decía: en el código anterior estaba prevista la inducción al suicidio, y es verdad. Pero hoy se trata de casos de muerte. Antiguamente, ¿cuál era el mecanismo de prevención? Teníamos las llamadas escuelas para padres o reuniones de los comités de padres de familia que hoy han desaparecido. Para eso sirve la reunión de padres de familia, para saber qué pasa con nuestros hijos, qué pasa también con nuestros nietos. Cada día, lamentablemente, los mecanismos de prevención son inexistentes. Entonces, ¿para qué sirve en un país, en una década que no ha sido ganada sino perdida, hablar de escuelas y colegios del milenio? 5 millones de dólares cuesta una escuela del milenio. Y se están matando los niños como consecuencia del bullying, se suicidan, y otra tiene una gravísima afección cerebral irreversible que determina su muerte. Eso pasa en el Ecuador de mayo del 2018. Claro, en el primer mundo la situación puede ser de otras connotaciones. Nos hemos preguntado por qué hay niños que un día van a la casa, toman un arma, regresan y matan a sus compañeros. O matan al padre, que no sabemos, por falta del debido cuidado, porque el padre abusa del niño. Sí, es otra sociedad. Tal vez en muchos niveles más violenta. Pero hay mecanismos de prevención, dudamos que los haya. Nosotros vivimos en un país pobre, pero los países ricos o del primer mundo cuentan con tecnología avanzada. Hoy se habla de las neurociencias. ¿Y tendría importancia la neurociencia con el bullying? Yo sostengo que sí, y lo diré brevemente. El Tecnológico de Massachusetts invierte miles de millones de dólares a veces
está en el top, por encima incluso de Harvard. Y las neurociencias que dicen los penalistas, yo no estoy ahí en esa línea, que un día va a hacer desaparecer la culpabilidad. ¿Qué está permitiendo? Primero, a base ya no de electroencefalograma, sino de resonancias de cerebro, resonancia electromagnética y también de imágenes, determinar si hay o no lesiones temporales en el cráneo, una lesión en lóbulo temporal, en lóbulo occipital, etc. O lesiones permanentes, no solo temporales. Y esas podrían ser la explicación para factores desencadenantes de criminalidad. Entonces, la tecnología del primer mundo ya hace mirar que se está haciendo un reexamen de las conductas peligrosas para establecer diagnóstico de personalidad e incluso un pronóstico de peligrosidad. Y leemos, llega la información del avance tecnológico. Y hacemos una pregunta: ¿y por qué el primer mundo, que destina miles de millones de dólares a la investigación para estos diagnósticos de conductas peligrosas, que incluso permiten hoy determinar la posibilidad penosa y dolorosa de que un niño o niña a los 8 años vaya a ser afectada por una lamentable preocupación que produce el autismo en los niños? Y lo otro, poder explicar y en tiempo oportuno la posibilidad de que desarrollen conductas peligrosas y agresivas. Si todo eso es factible, ¿por qué en el primer mundo como Estados Unidos no se utilizan las neurociencias para que sirva como mecanismo de prevención frente a el tema del bullying? Lamentablemente hay cosas más importantes en esta sociedad de consumo. En el caso nuestro, porque somos un país pobre, pero hay mecanismos de prevención, padres de familia, psicólogos educativos, el deber que tienen los rectores, que va a pasar o debiera la fiscalía ya iniciar no solo investigaciones, procesos penales contra un rector o director negligente, porque él tenía la obligación de cuidar de los educandos. Creo que aquí sí funciona la posibilidad de que frente a una sanción a un rector o una rectora, seguramente va a haber mayor cuidado para que funcione, aunque sea por temor, como mecanismo de prevención en nuestros países pobres. En los países del primer mundo tienen mucha tecnología, tienen muchos recursos y lamentablemente allí la neurociencia debiera servir ¿para qué? Para prevenir el bullying. Lamentablemente no ocurre. Hoy me he referido a un hecho que es muy lamentable y muy doloroso, pero hay que prender, insisto, las alarmas con tiempo. Esa es tarea de nosotros, los abogados, los educadores, los docentes, de los medios de comunicación. Esta es una tarea que no admite tardanza y que debe ser cumplida de inmediato.